Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Axel Castellanos Cruz y en este caso abordaré el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como sabemos, esta incluye alrededor de 30 artículos, los cuales promueven diferentes tipos de necesidades, inclusive el derecho a la vida misma. Obviamente, cada uno de los artículos implica de diferente manera las cuales los elementos que necesitamos para poder vivir o sobrevivir y los cuales son necesarios y tenemos que tener acceso a ellos, o inclusive defenderlos, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. En este caso, por cuestiones de tiempo y explicación, pues solo abordaremos alrededor de tres artículos, los cuales son el primer artículo, el tercero y el número 19. Como dije anteriormente, en este video solo abordaremos alrededor de tres artículos, el cual es el artículo número 1, el artículo número 3 y el artículo número 19. Esto es porque, pues como también ya he mencionado anteriormente, la Declaración Universal consta de 30 artículos, en los cuales abarcan una amplia gama de derechos y libertades fundamentales, los cuales necesitamos para sobrevivir y que en los cuales tenemos que tener acceso desde que nacemos hasta morimos, por el simple hecho de ser seres humanos. Y pues esto normalmente tiene que aplicar a nivel internacional, no importa de qué tipo nacional sea, si es mexicana, colombiana, o española, etcétera, todos por igual deben tener acceso a este tipo de derechos. Por tanto, es que he seleccionado tres artículos destacados, los cuales son los más, aparte de destacados, ampliamente reconocidos a nivel mundial, y a los que considero que estos tres son la base esencial, lo que pues básicamente pueden generar los demás artículos. A pesar de que no vayan de manera seriada, yo creo que son una base de sobre todo, ¿no? Porque muchos incluyen desde el mismo momento de nacer, lo cual es el derecho a la vida misma, posteriormente en la libertad y posteriormente pues una base muy importante a la cual pues muchas de nosotros, y me refiero a muchos porque unos por cuestiones físicas de discapacidad, pues no tienen derecho, pero aún así pueden expresarse. En ese caso pues el artículo número 19, cual aboca la libertad de expresión, ¿no? Sin embargo, de cualquier forma, ya sea hablada, física o interpretada, pues tenemos más que nada el derecho a expresarnos como somos y las maneras y diferentes ideas que pensamos, ¿no? En cuanto al artículo número 1, en este caso, pues nos indica o nos cita que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados de como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, que en este caso todos tenemos derecho a ser libres e iguales, no importa la raza, el color o el género, sino simplemente que todos por el derecho de existir o simplemente estar ahí, pues debemos de pues, tener un respeto por la manera que somos, ¿no? O sea, seres humanos, sin importar cualquier tipo de comportamiento o aspecto físico. Posteriormente, pues también tenemos la libertad en cuanto a la forma de pensar como conciencia y pues debemos de comportarnos de manera respetuosa y fraternalmente con los otros, es decir, tolerar, aceptar, inclusive, pues convivir con los demás sin importar qué, ¿no? Sin embargo, pues aquí hablaremos en base a lo que hemos dicho, que el artículo 1 durante pues el contexto mexicano, pues a pesar de que tiene diferentes aplicaciones, pues he decidido poner una evaluación a este tipo de artículo, pues que ya sabemos México actualmente en temas de seguridad muchas veces no garantiza todo ese tipo de derechos. Pues por ello que desde mi punto de vista he abordado la violación de ese tipo de artículos, en este caso pues el artículo primero. Aquí nos citamos o he escrito que a pesar de los avances legales, la discriminación sigue siendo un problema en México, lo cual primeramente pues violenta el primer aspecto, ¿no? Que sin importar la raza, el género, pues tenemos que respetar a todos por igual o simplemente convivir con ellos y pues muchas veces de esto pues no aplica. Y eso no simplemente va o recae muchas veces en cuestión del gobierno, sino simplemente por actitud o por pensamiento propio, ¿no? Posteriormente, pues remarcándolo anteriormente, aquí decimos que las personas indígenas y los afrodescendientes a menudo enfrentan una discriminación en el acceso de servicios básicos, como lo es la educación y el empleo. Además, también aquí podemos decir que la sociedad mexicana tiene una discriminación basada en género, orientación sexual, que esto pues persiste en algunas áreas de la sociedad, lo que afecta negativamente a las personas de la comunidad LGTBQ y más, ¿no? Como hemos visto, pues estos tipos de comunidades muchas veces han afrontado las diferentes tipos de discriminación por medio de marchas o de campañas en las que puedan afrontar su manera de pensar y simplemente su manera de ser, ¿no? Y pues que muchas veces eso también raiva que la sociedad pues no está preparada para ello debido a las constantes idealizaciones que tienen sobre este tipo
pues de tabús, o no sé si decirlo así, o simplemente de sus ideales, ¿no? Y bueno, aquí alguna de las propuestas que tenemos para que todo ese entorno mejore, pues es que en México el principio de igualdad puede promoverse en entornos escolares, a través de programas de educación en derechos humanos que fomenten la comprensión y respeto a la diversidad. También se pueden realizar diferentes actividades que celebren la cultura, antecedentes y experiencias de los estudiantes. Además, también es importante destacar que casos de discriminación o desigualdad que aún persisten en México, como la discriminación contra pueblos indígenas o como ya lo mencioné, con la discriminación de género, pues se puede erradicar o simplemente disminuir poco a poco en base a este tipo de propuesta, ¿no? También tenemos que, pues sería muy importante implementar un currículo de educación en derechos humanos que incluye la historia mexicana y la diversidad cultural, ¿no? Posteriormente también que tenemos organizar eventos escolares que celebren la diversidad y promuevan la inclusión. Eso con el fin de idealizar desde un punto que todos somos iguales sin importar qué. O sea, y simplemente no es porque los niños deban empezar así o que todo está bien, no, sino que simplemente pues todos al ser pues seres humanos tenemos que tener respeto sin importar qué, ¿no? También podemos establecer algunas políticas escolares claras contra la discriminación y el acoso con medidas para casos de discriminación cuando surgen. Esto pues erradicando el problema muchas veces desde raíz, ya que muchas veces tomamos como chiste o como o normalmente como lo dicen aquí en la sociedad mexicana como un albur a todo este tipo de cuestiones y muchas veces lo dejamos así y contribuimos a que todo esto no se erradique y al contrario continúe, ¿no? Continuando con el siguiente artículo, que es el artículo número 3, pues nos cita que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es decir, que por el simple hecho igual de ser humano o simplemente desde nacer, pues todo individuo tiene derecho a su vida, en sí a su integridad. Posteriormente, pues también en base a ese derecho tenemos derecho a la libertad y a la seguridad de la misma persona, es decir, de su integridad, lo que contribuye a que muchas veces esto sea violentado por medio de violencia, es decir, como ataques hacia la persona, como puede ir desde acoso inclusive, o hasta pues violencia de género, a un asalto o homicidio, etcétera, ¿no? O sea, simplemente con hacer ese tipo de cosas, pues ya estamos quitándole todo este derecho a cualquier individuo o a cualquier persona que haga ese tipo de acciones. Bueno, aquí en base a lo que ya explicamos anteriormente en el anterior artículo, pues aquí hemos sido un poco a la contraria. Pues a pesar que todos nosotros los que estamos viendo este video, pues sabemos que muchas veces la violación de ese artículo es garantizada inclusive por otro tipo de individuos, pues al quitarle la vida, al acosar o al hacer un tipo de acciones que contribuyen hacia su persona de otro ser humano, pues ya violentamos ese derecho, ¿no? Sin embargo, en base a esa idea que ya tenemos, pues aquí vamos a poner el cumplimiento del artículo, es decir, vamos a decir un contexto en el que el artículo se cumpla. Obviamente ese contexto va a ser mexicano, por lo que he escribido que México cuenta con las leyes y políticas para proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales están encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos, por lo que se ha generado que en el ámbito educativo se han implementado políticas para mejorar la calidad de la educación y promover la libertad de pensamiento y expresión en las escuelas, lo que garantiza que muchas veces, al igual que el artículo anterior, todo esto se contribuye desde los niños, ya que son el futuro y pues a través de cambiar su modo de pensar pues podemos garantizar una mejor contexto de integridad, inclusive de socialización, ¿no? Lo que pues ayudará a que este tipo de cumplimientos pues se garanticen. En base a este tipo de digamos, de cumplimiento que se tiene, aún así se tienen un conjunto de propuestas, los cuales pues permiten garantizar que el artículo se cumpla y pues al contrario no se violente. Y aquí igual de igual manera es en un contexto mexicano. Y he escrito que en un contexto mexicano la promoción de un derecho implica abordar los diferentes desafíos de seguridad que enfrentan algunas comunidades y grupos vulnerables debido a la violencia y el crimen organizado. También implica garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación de calidad que promueva la libertad de pensamiento y expresión. También hemos puesto que se derive que una implementación de programas de la prevención de la violencia en comunidades afectadas por el delito, reforzar la seguridad pública y aplicación de la ley para proteger a todos los ciudadanos. Posteriormente también podremos promover la educación en los derechos humanos en las escuelas para aumentar el libre pensamiento y la libre expresión. Obviamente esto va a garantizar otro tipo de artículos inclusive, pero pues son una, como ya dije, estos son la base para que puedan cumplirse o inclusive generarse otro tipo de derechos o artículos.
Como último artículo tenemos el artículo número 19, el cual nos cita que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Lo que quiere decir que este artículo nos tiene que garantizar que por simplemente de pensar y expresar nuestras ideas, pues tenemos que ser respetados sin cualquier amonestación o cualquier tipo de reprimenda, ya que se nos garantiza que a pesar de lo que expresemos, pues no nos harán nada hacia nuestra integridad y hacia nuestra persona. De igual manera se puede complementar con los dos artículos anteriores, el cual es el derecho a libertad y pues el cual el derecho a la vida misma, ¿no? Y bueno, como aplicación y propuesta del artículo número 19, tenemos que ese artículo ha sido violentado varias veces, esto en un contexto mexicano y periodístico. En cuanto a periodístico me refiero que pues obviamente los periodistas, reporteros o cualquier persona incluida en este tipo de medios, pues son muchas veces violentados e inclusive asesinados por el simplemente el hecho de expresar una idea o expresarse de alguien y pues a este alguien pues no le gustó, ¿no? Y muchas veces esto no aplica para libertad de expresión que todos deberíamos de tener sin importar qué, ¿no? Y bueno, una vez escrito y redactado esto, pues tenemos que, a pesar de la libertad de expresión garantizada por la Constitución de México, se han enfrentado a diferentes desafíos. En este ámbito, pues periodistas y defensores de derechos humanos a menudo son objetos de amenazas, violencia e inclusive asesinatos debido a su trabajo. Además, la difusión de discursos de odio y desinformación en las líneas son preocupaciones crecientes que pueden amenazar la libertad de expresión de las personas. Y muchas veces esto también no tiene que incluir en temas de periodistas o reporteros, pues simplemente el hecho con reportar algo en las redes sociales, pues somos objetos de amenazas o de violencia inclusive puede abarcar violencia de género, violencia racial, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas simplemente por expresar, pues lo que pensamos y muchas veces lo que no estamos o no de acuerdo. En cuanto a eso, pues se realizó una propuesta, es que en el entorno escolar y mexicano, la promoción de la libertad de expresión es fundamental para una sociedad democrática. Sin embargo, es importante colaborar este derecho con la responsabilidad de no difundir discursos de odio ni incitar a la violencia. Esto quiere decir que muchas veces como padres, hermanos o inclusive miembros de la sociedad mexicana, pues podemos fomentar diferente tipo de campañas en las que promovamos que ese tipo de discursos, este tipo de acciones, pues no sean vistas como bueno, porque muchas veces confundimos eso y pues obviamente pues que no se cumplan más que nada las amenazas y todo ese tipo de contextos, garantizando la seguridad de la persona. Además, también podríamos abordar otro tipo de propuestas como el fomentar debates abiertos y respetuosos en las escuelas donde se promueva la expresión de diferentes tipos de opiniones, ya que muchas veces al no estar de acuerdo con una opinión, pues es válido. Sin embargo, muchas veces esto lleva a un extremo diferente, el cual pues se incluye pues inclusive el asesinato y lo que muchas veces es la amenaza, ¿no? Posteriormente, pues también podremos fomentar e inclusive enseñar a los estudiantes sobre la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión. Muchas veces esto también no se tiene como conciencia y pues simplemente abogamos y decimos a lo que queremos y pues eso muchas veces recae en lo mismo, ¿no? En las amenazas e inclusive en la violencia. Posteriormente pues también teníamos que monitorear y abordar los casos de discurso de odio en línea y fuera de ella para prevenir la violencia. En ese caso, como ya lo dije, las redes sociales muchas veces se presta para este tipo de acciones, ¿no? Ya que muchas veces se representan las ideas que se tienen y a través de eso se va fomentando un discurso de odio o inclusive otro tipo de temas que pueden conllevar hasta la muerte. Y por ello es necesario fomentar todo este tipo de acciones que hemos mencionado. Y bueno, este como última parte. Sin embargo, pues ya como conclusión general de todo este tipo de que hemos abordado dentro del contexto de los artículos, pues de acuerdo como hemos visto en las propuestas y observaciones de los artículos dentro del entorno mexicano, se podría decir que México ha realizado diversos avances significativos en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, también enfrenta desafíos en la implementación efectiva de estos derechos, lo que genera que la igualdad, la seguridad y la libertad de expresión sean áreas, donde aún persisten problemas que requieren atención y acción continua por parte del gobierno y la sociedad civil. Es decir, que todo este tipo de acciones para que se puedan
más que nada cumplir y implementar dentro de un entorno pues beneficioso para todo tipo de personas para que todos puedan gozar de este tipo de derechos, inclusive cumplirlos, pues es necesario que el gobierno y la sociedad civil actúen continuamente y conjuntamente, ¿no? Pues muchas veces a pesar de que se hagan campañas o este tipo de cosas, pues las personas simplemente requieren y recaen en ese tipo de acciones de odio e inclusive de violencia a ese tipo de derechos, ¿no? Por lo que el cumplir y más que nada gozar de ese tipo de derechos, pues nos corresponde a todos. Y esto pues es una parte muy importante dentro del cumplimiento, ya que sin esto pues seríamos más que nada pues más que nada, en vez de una comunidad, seríamos como una ronda de perseguidores, ¿no? Pues solo buscaríamos la manera de violentar ese tipo de artículos. Y como lo dije desde un principio, estos tres artículos son la base para poder generar inclusive otro tipo de derechos, ya que estos son los que promueven más que nada la libertad y sobre todo el derecho a la vida misma, ¿no? Por tanto, es importante que ese video recaiga como una moraleja sobre lo que debemos hacer, ¿no? En base a los derechos que todo tipo de personas, inclusive todos los que estamos viendo este video, pues tenemos. Por ello es importante tener un conocimiento sobre lo que nos explica cada artículo y en ese caso, pues para mí lo más importante es, ¿no? Agradezco su atención y estos artículos fueron presentados, pues como saben, por Axel Castellanos Cruz.